Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este interesantísimo video que estamos grabando el día de hoy. Gracias a Dios nos da la oportunidad de hablar de este tema que ha sonado mucho y que ha generado en algunas personas, me apunto, controversia. Y quiero compartirles la respuesta que Dios me ha dado ante la duda que surgió leyendo su palabra. No es la primera vez que he tenido la oportunidad de leer en algunos versículos la palabra predestinización o destinados o escogidos, y eso trajo a mi vida muchas dudas acerca de esto. Y me gusta ser franco al predicar, al hablar de la palabra de Dios, porque cuando uno es franco principalmente con Dios y pone esas dudas en Él, es Dios quien responde a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Porque no se trata de que yo te venga a decir lo que muchas personas dicen: es que Dios habló y me dijo. Eso no es algo a lo cual yo sea muy afín. O sea, realmente tengo que respaldar la palabra de Dios con la palabra de Dios. Entonces surgió esta duda. Te presento primero dos versículos que hablan acerca de este tema. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y el segundo versículo dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Escogidos, predestinados. Hay algún versículo que dice predestinado, que fue el que leí. Esto trajo a mi vida muchas preguntas, y te las voy a platicar, ¿no? Yo decía, si nosotros nacimos predestinados de parte de Dios para aceptar el Evangelio, para recibir a Cristo, aceptar a Cristo en nuestras vidas y entregar nuestras vidas a Dios, quiere decir que hay personas que nacieron que no fueron predestinadas para esto. Pero cuando yo afirmaba esto en mi mente, con mi boca, venía a mi mente el pensamiento del libre albedrío. Y entonces comenzaba a haber un choque en mi mente. Y yo decía: a ver, Señor, me perdí. O sea, no entendí muy bien esta parte. Y vino a mi mente este versículo que ya habíamos hablado en algún otro video, donde dice que instruyas al niño desde su juventud en la palabra de Dios, y él no se apartará de Dios. Y la realidad es que hay muchos hijos de casas cristianas que viven una adultez alejados de Dios. Entonces empecé a orar, empecé a leer la palabra de Dios, empecé a preguntarle a Él. Decidí no ver ninguna prédica, ni ningún predicador, ni pastor hablando de este tema. Decidí aferrarme a su palabra. Y Dios trajo a mi mente esta parte de la historia del Antiguo Testamento que yo sé que has leído en alguna ocasión, que conoces de lo que te voy a hablar, de el pueblo de Israel esclavizado en Egipto. Y después me acordó Dios de esta parte donde dice: endureceré el corazón de Faraón. Dios está diciendo que Él iba a endurecer el corazón de Faraón. Vamos por partes. Dios envía a Moisés, le dice a Moisés: ven, vas a ir a liberar al pueblo de Egipto, vas a ir con el Faraón y le vas a decir esto, esto y esto y esto. Pero su corazón va a estar endurecido. Entonces Moisés va, habla con el Faraón, y el Faraón decide decir que no. Y en Éxodo 7 dice lo siguiente: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y esta parte, este versículo nos trae mucha luz. Dios ya sabía que el corazón de Faraón iba a estar endurecido. Él ya sabía que cuando él enviara a Moisés para darle la indicación de que liberara al pueblo de Israel, Faraón iba a decir que no, que su corazón iba a estar endurecido por sus deseos, pensamientos, por la necesidad, por sus gustos, por lo que quieras. Pero Dios ya sabía que el corazón de Faraón iba a ser endurecido por Faraón, porque a él no le convenía que el pueblo de Israel saliera de ahí. Entonces, 3 capítulos después,
La palabra de Dios dice lo siguiente: pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Te pido mucha atención en esta parte. Capítulo 7, el corazón de Faraón está endurecido. Capítulo 10, Dios endureció aún más el corazón de Faraón. Dios le dio la oportunidad a Faraón de entender que el mensajero que venía era de parte del Dios real, del Dios viviente. Pero Faraón estaba endurecido ante esa orden, ante esa indicación. Entonces, 3 capítulos después, Dios endurece más el corazón de Faraón. Esto es la predestinización. Dios ha creado a todo ser humano. Dios decidió que cada ser humano sobre el que ha pisado la faz de la tierra y que va a pisar la faz de la tierra, Dios lo creó. Es voluntad de Dios que haya nacido. Pero aún antes de que cada persona en la tierra nazca, Dios ya sabe y conoce el corazón de cada persona. Y Dios ya sabe quién va a recibir el evangelio de la salvación por medio de Cristo y quién no lo va a recibir. Entonces, eso es la predestinización. Él ya lo sabe. Él, en su omnisciencia, Él es el único ser que todo ya lo sabe. Él ya sabe quién va a decir que sí y quién va a decir que no. Entonces, por eso somos los elegidos, porque Dios nos ha dado la oportunidad de elegir, de poder aceptar o no aceptar este regalo tan precioso que es la salvación por medio de Cristo Jesús. Entonces, ese grupo de personas somos las personas que estamos siendo señaladas en la Biblia como elegidos o predestinados, porque Dios no puede forzarnos. Bueno, puede forzarnos, pero Él decidió no forzarnos. Él decidió darnos a los seres humanos la oportunidad de elegir si sí o si no. Pero aún antes que nosotros elijamos, Dios ya sabe quién va a decir sí y quién va a decir no. Esto te lo platico porque cuando leí esta porción de la Biblia, llegó un choque y un conocimiento humano donde hay un grupo, una secta de cristianos que creen que no es necesario evangelizar, hablar del evangelio a aquellas personas que no son elegidas. Y la verdad es que nosotros no sabemos quiénes son elegidos y quiénes no lo son, porque Dios ha dicho que va a escoger de lo menospreciado, de lo peor del mundo, para avergonzar a quienes se creen más. Probablemente si alguien conociera mi testimonio de hace 4 años, hubiera dicho, nah, Rogelio no es elegido. Pero la misericordia de Dios es tan grande que 4 años después estoy rendido a sus pies. Entonces no nos toca ni a ti ni a mí pensar o suponer quiénes son personas que van a recibir o no el evangelio. Jesucristo dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y tú y yo tenemos que vivir guiando nuestra vida bajo ese mandamiento que Jesús nos dejó. Predicar a todas las personas cuantas veces sea posible y necesario, hasta que esa persona te diga, ¿sabes qué? No me interesa. Y aún así conozco en carne propia testimonios de personas que han dicho, no me interesa, pero en algún momento Dios quebranta tanto su vida que la única salida que tienen es Cristo